Bien, hermanos, siguiendo con esta serie de el Dios que cumple sus promesas en el libro de Josué, y entrando ahora en el capítulo 13, los eruditos, los que han estudiado este libro, suelen dividir en tres partes todo lo que es la historia de Josué. La primera sección va normalmente del capítulo 1 al capítulo 5, que es donde vemos nosotros o hemos visto la preparación de los israelitas para poseer y conquistar la tierra prometida. La segunda sección va desde los capítulos 6 al 12, donde también hemos estado ya viendo las batallas de Israel. Y ahora nos encontramos en la tercera sección. Estamos empezando la tercera sección que va desde el capítulo 13 hasta el 24, en la que vamos a estar viendo cómo el pueblo de Israel se posesiona en esta tierra y cómo él va a repartir estos lugares a las tribus de Israel. Hermanos, en esta tercera sección, como lo habrán notado, si lo han podido leer un poquito más, nos vamos a encontrar con muchos nombres de personas, con muchos lugares geográficos, lo cual puede llevar a cada uno de nosotros a pensar que estos datos históricos son irrelevantes para nosotros en nuestros días. Es más, yo mismo cuando empecé a estudiar esto para poder predicar, no esta semana, sino ya hace mucho, en mi mente, una vez cuando vos haces una lectura así de corrida, empezás a pensar, ¿y qué saldrá de todo esto? O sea, porque son nombres, lugares, y uno se pone a pensar, yo me ponía a pensar, ¿qué puede salir de toda esta sección? Y obviamente no es que ahora vamos a estar lejos está de mí improvisar o inventar cosas, y también les animo que en sus mentes no tengan una actitud desinteresada, aunque nos encontremos con muchos nombres, porque hermanos, antes de estar pensando que hay algo que son palabras sin interés o que vamos a inventar algo, debemos recordar que toda la escritura, como también hoy oraba nuestro hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Y si dice toda la escritura, incluye estas partes de la palabra de Dios. Entonces, debemos ser conscientes que aun cuando nos parezca que no hay nada por ahí, el Señor es fiel y va a dar siempre alguna instrucción a su pueblo. Entonces, aparte, en toda esta historia estamos viendo que el autor no quiere simplemente que nosotros nos centremos en los nombres de los personajes o en los lugares, aunque si bien están en este lugar, la intención del autor al relatarnos toda esta historia es que sus lectores pongan sus ojos en el Señor, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él hace evidente que en todo esto, en los nombres, en los lugares, la fidelidad de Dios, su gracia, estaba siendo visible para todos aquellos que estaban en esta historia. La fidelidad de Dios en que en cumplir sus promesas a este pueblo. Y la gracia, ¿por qué? Porque a partir de ahora vamos a ver que ellos van a poseer un lugar sin ellos merecerlo. Entonces, para continuar esto, le he titulado Completando la obra de Dios. ¿Sí? Completando la obra de Dios es el título de esta exposición. Y vemos que después de haber hecho una reflexión sobre las obras de Dios en el capítulo 12, hoy vamos a ver cómo sigue esta historia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la tarea debe continuar. Ese es el primer punto. Y leemos el versículo 1 nuevamente. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hermanos, en nuestros días prácticamente estas palabras podrían ser ofensivas. Muchos de nosotros no quisiéramos escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque aunque muchos de nosotros, voy a decir así general, muchos de nosotros podemos decir, uy, ya estoy viejo, pero es una expresión nada más, porque bíblicamente, aunque muchos se sientan viejos, bíblicamente no lo son. Y hay otras personas que no se sienten viejos, pero bíblicamente ya lo son.
Y entonces, al parecer, nosotros tenemos que aprender a hablar y a decir y a entender lo que la Biblia dice al respecto, ya que ser viejo en nuestros días parece ser una mala palabra, parece ser una ofensa, y es por eso que muchos quieren aparentar la edad, y no estoy hablando solamente de mujeres, porque también a los hombres les puede pasar querer aparentar la edad, no querer decir más la edad, y a veces también entramos en crisis cuando ya pasamos los 40 años. Pero, hermanos, la Escritura dice que Dios honra y estima a los que pintan canas. Y que Él, como vamos a ver hoy, sigue usando incluso aquellas personas que están con una edad avanzada. Hermanos, en esta parte de la historia, Dios le dice a Josué, ya estás viejo. Imagínense decir viejo, ¿cómo va a decir viejo? ¿Se dan cuenta cómo es ofensivo y cómo debemos nosotros aprender a hablar lo que la palabra de Dios dice? Él no lo está ofendiendo a Josué, simplemente le está diciendo una realidad. Si bien no nos dice la edad exacta que tenía Josué en este momento, pero por deducción podríamos nosotros decir que estaba entre los 90 a 100 años. ¿Y por qué podemos deducir eso? Porque posiblemente cuando salió de Egipto tenía entre los 40 años y luego estuvo otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel vagando en el desierto, acuérdense de eso, y que estas guerras, las cuales llevó adelante para la posesión de la tierra, tuvieron también sus años, unos cuantos años de guerra. Pero lo que sí sabemos es el final de sus días. En el capítulo 24, versículo 29, dice que Josué murió a los 110 años. Esa fue la edad en la cual él dejó de existir. Y entonces, y también entendiendo que en el Salmo 90, versículo 10, en la primera parte, dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años. O sea que ya esos pueden ser ya considerados viejos. Entonces esta frase, tú eres ya viejo, de edad avanzada, podría rondar en esas edades ya superando los 70, 80 años, por eso es posible que haya tenido entre los 90 y 100 años. Bien, eso como para tener un dato, así que si algún momento llegan a decirnos viejo, pasando los 70 años en adelante, no se ofendan, es lo que el Señor dice que debemos aprender a aceptar. Bien, aunque en la mente de Josué posiblemente todavía tenía muchas ganas de poder seguir con las batallas, Dios sabía que él no podía seguir haciendo ese trabajo. Porque dice ahí que quedaba mucha tierra todavía por poseer. Y no es que por ser viejo ya Josué no podía seguir sirviendo al Señor. Él iba a seguir haciéndolo, él iba a seguir sirviendo, pero de otra manera. Ahora en este tiempo era tiempo de completar la obra que Dios le había encomendado a Josué. Hermanos, la tarea de Josué, recuerden esto, la tarea de Josué no era solamente llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tampoco solamente era tener que ir a las batallas y conquistar toda esa tierra, sino que parte de la tarea de Josué era repartir las tierras. Eso está en el primer capítulo, versículo 6, cuando Dios le está encomendando la causa, diciendo que Moisés ya murió, ahora tú vas a seguir la obra, y en esa obra dice en el versículo 6, capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, ahí va a completar su obra. No era solamente llevarlos, conquistar, sino que también repartir. Y Dios está pidiéndole que cumpla. Ya estás viejo, necesitas cumplir la tarea con la cual te he encomendado. Entonces, Josué, en este caso, iba a seguir sirviendo al Señor, pero ya no en las batallas. ¿Y quiénes iban a ser entonces los encargados de ir a la guerra? Entonces, a partir de este momento, los hombres de guerra de cada tribu eran los responsables de conquistar la tierra que faltaba. Y el versículo 2 dice que la tierra, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los
filisteos y todos los de los gesureos. Eso es todo lo que faltaba todavía por conquistar, y los siguientes versículos del 3 al 6 nos indican toda la extensión de ese territorio y los límites de cada lugar. Pero obviamente, como nosotros no conocemos lo que es la geografía de esos lugares, pero si ustedes van a sus casas y googlean estos lugares en ese tiempo, ustedes van a darle la razón a Dios, van a decir, wow, es verdad lo que el Señor dice, porque realmente faltaba mucha tierra por conquistar. Pero notemos algo, porque no vamos a ir a esos relatos porque son de alguna manera una expresión también de lo que ya en el capítulo 12 nos fue hablando acerca de los territorios extensos que ellos habían conquistado, y ahora nos dice que faltaban otros más. Pero notemos algo alentador en esto que le dice, mira, ya sos viejo, Josué. Pero él viene con un corazón alentador también a él, lo cual también puede ayudarnos a nosotros a poder descansar en todo momento en el Señor. Dice en el versículo 6, la segunda parte, después de expresarle todo lo que todavía faltaba y haberle dicho que él ya era viejo, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Él está dando una seguridad, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. O sea que Josué ya no podía ir a las batallas, como lo he dicho, pero Dios sí. Dios iba a estar ahí. Y al igual que en las otras batallas anteriores, Dios de la misma forma le está dando la promesa de que él iba a estar en la batalla y le está asegurando que les iba a dar la victoria a los hijos de Israel, aunque él ya no esté. Yo voy a estar ahí. En otras palabras, es como decir, José, vos ya estás viejo. Yo me voy a encargar, le dice Dios, yo me voy a encargar de continuar con las batallas y de exterminar a los enemigos, y vos te encargarás de completar la obra que te he encomendado. O sea, yo voy a seguir la obra de este lado, pero vos tenés que completar la obra que te he encomendado. Entonces lo está desligando para que él continúe. Y en el versículo 7 le dice entonces, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y en este relato podemos encontrarnos nuevamente con una prueba de fe para Josué y el pueblo. ¿Por qué? Hermanos, había mucha tierra por conquistar todavía. Y acá nosotros podemos ver que sin pelear, o sea, todavía no salieron a pelear, pero sin pelear, los hombres de guerra debían creer y estar seguros que todo Canaán sería entregado a ellos, porque era parte de la promesa de Dios. Ellos debían creer eso. Todavía faltaba mucho, pero Dios les está diciendo, yo los voy a entregar. Entonces, los hombres de guerra debían creerle a Dios, aunque Josué ya no esté. Ahora, y Josué, sin poder ir, debía también confiar en la palabra de Dios, porque es un Dios que cumple sus promesas, y entonces debía seguir con la tarea que ahora le estaba diciendo el Señor. Debía empezar a repartir las tierras a esas 9 tribus. Pero Señor, todavía falta. ¿Cómo puede ser que tenga que repartir? Tú reparte. Eso es creer. Eso es fe. O se olvidaron de la definición de fe. Es creer sin ni siquiera haberlo visto. Pero darlo por hecho, porque Dios va a hacer su parte. Entonces, eso quiere decir que ellos estaban nuevamente ejercitando la fe en creer que si todavía había mucha tierra y muchos enemigos con quienes debían pelear, ellos debían darlo por hecho y hacer cada uno, tanto los hombres de guerra y Josué, debían hacer su tarea conforme lo que Dios estaba indicando. Hermanos, esto es un consuelo para Josué y un consuelo para Dios, para el pueblo, porque Dios les estaba asegurando que ellos iban a poseer esa tierra. Hermanos, Israel nunca antes había tenido una tierra propia. Vivían como peregrinos, iban de un lado a otro, habitaban en tiendas, pero con esta afirmación ya este pueblo no tendría que seguir viviendo de esa manera, porque Josué les iba a dar tierras y esas tierras iban a ser para ellos y para su descendencia.
Ya no iban a tener que seguir armando carpas y otra vez desarmarlas, y otra vez trasladarse. Ya no, ellos iban a quedarse en este lugar. Y notemos también que en esta nueva etapa a Josué, hermanos, en esta nueva etapa de que Dios le está diciendo empezar a repartir, se le pide de la misma disposición y la misma diligencia en atender la instrucción de Dios. Así como él tenía que estar atento a la instrucción de Dios para ir a la batalla, ahora también él, en esta nueva designación de completar la obra, él debía también estar atento, porque ¿qué dice ahí en ese versículo? Solamente, en el 7 dice, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. ¿Cómo? Como te he mandado. Como te he mandado. Aunque Josué ya no esté más en las batallas, tanto la repartición seguía siendo un servicio a Dios. Y es por eso que él debía hacerlo como Dios lo había mandado. Eso quiere decir que Josué, incluso ahora en esta nueva etapa, no podía hacerlo como a él le parecía, sino como Dios le había indicado a Moisés. Josué debía seguir siguiendo la voz de Dios y hacer que se cumpla la obra que Dios le había encomendado. Porque como dice, como te he mandado. Si bien Dios también le había dicho a él que debía repartir la tierra, pero la forma, cómo debía hacerla, se lo dijo ¿a quién? A Moisés. Toda la instrucción de esto, de cómo debían repartir, a quiénes y cómo, está en Números capítulo 26 del 52 al 56. Y bueno, prácticamente en Números está toda la instrucción de lo que Dios le dijo a Moisés y lo cual Josué debía cumplir. Y en esa instrucción decía que la división de la tierra debía hacerse bajo el sistema de suertes o sorteo. Y por medio de ese sistema Dios iba a orquestar todo para que esa repartición se haga de una forma que se haga de una forma ordenada y bajo la voluntad de Dios. Dios estaba estableciendo estas formas. Entonces Josué debía asegurarse de hacerlo como Dios le había mandado. O sea, fíjense el corazón de Josué, tanto en las batallas atendiendo a la palabra de Dios y ahora en esta nueva etapa también atendiendo a la palabra de Dios, cumpliendo todo lo que se había dicho al siervo Moisés y ahora él debía cumplir con todo esto. Y por último, a partir de este capítulo, estemos atentos a lo que el autor divino y humano quiere resaltar. Hermanos, ninguna de estas tribus iba a poseer estas tierras porque se lo hayan merecido o porque se lo hayan ganado. Ninguna de estas tribus. El autor deja bien claro que Josué iba a repartir una herencia que estaban recibiendo de parte de Dios. La palabra heredad y herencia se repiten unas 58 veces en este libro y la mayor cantidad de repeticiones es a partir de este capítulo. ¿Y por qué digo esto? No sé si ya se van a acordar, pero cuando nosotros vemos muchas repeticiones en un libro o en un pasaje donde se encuentren, es algo que el autor está enfatizando, está diciendo, estén atentos a esto. Se repite una y otra para que quede grabado, no se lo merecían. Esto es una heredad. No lo ganaron, aunque hayan peleado, no lo ganaron. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Él se los entregó. Tiene que quedar claro que cada tribu iba a poseer una heredad, no porque se lo ganaron, sino porque Dios les estaba dando a este pueblo. Entonces, Israel era el pueblo de Dios. Dios le había prometido darle estas tierras a sus antepasados y ahora estaba cumpliendo con sus promesas. Así que a partir de este capítulo, todas las veces que cuando me toque predicar, a partir de ahora vamos a anotar eso, heredad, 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 para que quede claro que nada de esto era producto de ellos, sino que Dios lo estaba haciendo. Y en este primer punto, ¿cómo nosotros podemos aplicar o cómo nosotros podemos ver en nuestros días? Porque como les dije, estas historias tienen que aplicarse a nuestros días, hermanos.
Y siempre la palabra de Dios debe ser así. Hermanos, al igual que Josué, pasaron los años y su cuerpo se fue desgastando. Pregunta, a nosotros no nos pasa eso, ¿no? Entonces se puede aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque también nuestros cuerpos se van desgastando y va a llegar el día que ya no vamos a poder servir al Señor como lo podemos hacer ahora. Hermanos, pero nuestra mente tiene que estar de que tenemos que seguir sirviendo al Señor. No hay forma que el cristiano o una cristiana un día llegue a jubilarse. O sea, no esperes un día me jubilaré en el servicio al Señor. O sea, no esperes eso. Si bien tu cuerpo se va a ir desgastando, no esperes jubilarte en el servicio de Dios, porque, hermanos, todos los que el Señor llamó y salvó sirvieron a Cristo hasta los últimos días de su vida. Todos los que el Señor llamó, y eso nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Ellos cumplieron con su obra, esa obra que Dios les había encomendado. Ellos lo hacían incluso imitando a su Señor y Salvador. Por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo muchos años de servicio al Señor. También ya era grande, pero capaz podía seguir sirviendo, pero tenía muchos conflictos encima también. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4:7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él estaba en sus últimos días de vida, estaba a punto de ser sacrificado, a ser muerto por su fe, y él dice, hasta este momento he guardado la fe, he acabado la carrera. Él no se jubiló de su servicio al Señor, lo mataron. Él murió sirviendo al Señor. Entonces, hermano, hermana, como parte de la iglesia de Cristo, es tu llamado servir al Señor mientras vivas. Debes cumplir la obra que Dios te ha encomendado. Hoy leíamos, hoy cantábamos, Cristo, sé tú mi visión. Y si Él es tu visión, Él también es tu misión. Él es tu visión. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que ver a Cristo. Pero Él también es tu misión. Es cumplir la obra que Cristo te encomendó. Entonces debes cumplir tu visión. Y si ahora eres joven, debes aprovechar tu juventud. Porque jóvenes hasta los 40 me parece que se puede llamar jóvenes. Jóvenes, aprovechemos, y los más jóvenes todavía aprovechen el tiempo, porque el tiempo pasa volando. No sé qué es lo que pasa en la mente, porque cuando iba creciendo, y esto por ahí les pasa a todos, no lo sé, pero yo me acuerdo haber vivido de una forma tan desinteresada del tiempo, hasta que llegó un momento que no sé si es porque empecé a trabajar, que empecé a contar las fechas de que necesito cobrar y es como que pasa volando. Era más consciente del tiempo y el tiempo pasa volando. Y llega un día que cumpliste un año, ya dentro de poco vamos a estar celebrando otra vez la Navidad y vos decís, wow, pasó rapidísimo el año. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, entonces, hermanos, aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Sirvamos al Señor, porque va a llegar un día que también el Señor va a decirnos por medio de su palabra, ya estás viejo. Y entonces que no llegue ese día a decir, uy, las cosas que hubiese hecho cuando era joven. Entonces que no llegue ese tiempo donde estés lamentando, sino que puedas servir al Señor desde joven, y cuando llegues a viejo y estés en los últimos momentos de tu vida, puedes decir, he acabado la carrera. Hermanos, este servicio tiene que ser todos los días. Hoy algo que leyó en Éxodo, fíjense, algo que me llamó la atención. ¿Qué impedía que el pueblo de Israel sacrifique a su Dios o adore a su Dios? Faraón. ¿Pero qué le impuso Faraón
para que ellos no se ocupen de Dios. Más trabajo. Para que su mente no esté pensando en Dios, sino que estén ocupados en trabajo y más trabajo y más trabajo. Están ociosos, se ve que tienen tiempo para pensar y querer ir a adorar a su Dios. Entonces, ¿qué les impuso Faraón? Trabajo, 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 trabajo. No pueden, no puedo adorar porque estoy fundido de trabajo, más tarea, más tarea, más tarea, y no tengo tiempo para adorar a Dios. No tengo tiempo. O sea, noten eso. Y acá Josué le está diciendo, serví al Señor todo el tiempo, y cuando estés viejo, seguí sirviendo al Señor. Y nosotros podemos decir, lo que pasa es que no tengo tiempo. Van a llegar a viejos, se van a jubilar en los trabajos terrenales y van a decir, bueno, ahora capaz tengo tiempo para servir al Señor. Y ya no lo van a poder hacer de la forma que pueden hacerlo ahora. Entonces, hermanos, no esperen jubilarse en esta tierra para servir al Señor. Hermanas, hermanos que son padres, no esperen que sus hijos digan, bueno, cuando mis hijos crezcan, capaz pueda ir servir al Señor. O cuando dentro de todos se arreglen las cosas, mis circunstancias, capaz pueda servir al Señor. No, hermanos, sirvamos al Señor en todo tiempo. Y lo pueden hacer también en sus hogares, lo pueden hacer con sus hijos, lo pueden hacer en los trabajos y pueden ser luz en este mundo que está en tinieblas con el Evangelio. Cumplamos nuestra misión, porque la misión de Dios le ha sido encomendado a todos los cristianos. Entonces, hermanos, sirvamos y completemos la obra que Dios nos ha encomendado, siguiendo el mejor ejemplo. Hermanos, y el Espíritu de Dios permita que, así como Pablo pudo decirlo, que los que están acá, o los que estamos acá, un día podamos decir con nuestras bocas lo mismo que el Señor Jesús dijo con su boca cuando estuvo en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. O sea, Jesús pudo decirle a Dios, Señor, Padre, tú me encomendaste una tarea. Lo he terminado. Tú me diste que hiciera algo. Lo he hecho, lo he terminado. Bueno, pero es Jesús quien dice eso. Nosotros no. Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, y todos aquellos que corrían la carrera de la fe decían lo mismo. Entonces, que el Señor permita que nosotros un día, cuando lleguemos a viejos o cuando estemos terminando nuestra carrera humana, podamos decirle, Señor, he guardado la fe. He terminado la tarea. He corrido la carrera. Y he hecho lo que tú me has encomendado. Por eso un hermano dice, no hay mayor gozo que ver el pasado con la seguridad de haber cumplido en el poder de Dios la obra que Él nos ha encomendado. Fin de la cita. Entonces, hermanos, por otro lado, así como Israel todavía tenía mucha tierra por conquistar, y enemigos con quienes tenía que pelear, pero con la plena seguridad de que Dios los entregaría y les daría su heredad, así también al cristiano le queda mucho tiempo todavía en este mundo y muchos enemigos con quienes pelear. ¿Y todo para qué? Para poseer la Canaán celestial, para poder ir nosotros a nuestra herencia eterna. Pero mientras llegue ese día, hermanos, ustedes también, así como el pueblo de Israel y así como Josué, cuentan con gloriosas promesas. Y entonces pueden estar seguros que el Señor va a cumplir esas promesas. Aún cuando en ocasiones ustedes estén en medio de grandes dificultades, tengan que vencer a grandes rivales, espiritualmente hablando, y aunque incluso estés en medio de dificultades donde el enemigo ponga en tu mente dudas de la fidelidad de Dios y te empieces a preguntar, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me abandonó? Y escuches voces en tu mente, porque aunque diga no escuchamos, tu mente todo el tiempo está taladrándote de cosas
y puedas escuchar lo mismo incluso que Job había escuchado. No creo que puedas seguir. Date por vencido. Niega a tu Dios y muérete. Hermanos, cuando llegan esos momentos, no sé si te pasó, pero los que hemos pasado esos momentos de duda, sabemos muy bien que el Espíritu de Dios vino en nuestra ayuda. Esas son las grandísimas promesas que tenemos, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él nos dio de su Espíritu, y la persona del Espíritu Santo viene en nuestra ayuda cuando estamos en esos momentos de duda. Él trae a nuestra mente en ocasiones la palabra de Dios, o en otras ocasiones va a usar a hermanos que van a venir y van a hablarte de Cristo, van a hablarte de la palabra de Dios, ya sea intencionalmente o incluso por medio de enseñanzas y predicaciones. El Espíritu de Dios que está conociendo tu situación va a usar a los hermanos para recordarte la palabra de Dios, para que puedas estar seguro y confiado en Él. Eso es lo que pasaba también con los cristianos pasados. Cuando Pablo ve y sabe los padecimientos, las circunstancias que podían estar viviendo los romanos, él le dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no les dará también a él, con él, todas las cosas? O sea, fíjense, si él no escatimó a su propio, nos dio y lo entregó por nosotros, ¿ustedes piensan que Dios los va a olvidar? ¿Ustedes piensan que Dios no va a estar ahí con ustedes? Hermanos, debemos recordarnos los unos a los otros la palabra de Dios, porque ustedes saben muy bien que en ninguno de ustedes hay seguridad, ni en ustedes ni en mí. Y es por esta razón que nuestra seguridad es Cristo. Nuestros ojos deben verlo a Él, hermanos. Las promesas y la herencia están reservadas ¿para quiénes? Para los que creen en Cristo, pero están reservadas por Él. Él tiene el poder de preservar nuestra herencia, porque Él es el único heredero legítimo. Cristo, no nosotros, Cristo es el heredero legítimo. En Mateo 21, 38, no voy a citar todo, pero es un contexto donde el Señor Jesús está dando una parábola del Señor y sus sirvientes. En el versículo 38 dice: mas los labradores, cuando el Señor había mandado a sus siervos, los mataron, y después dice, cuando mandó a su hijo, los labradores dijeron, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Él es el heredero legítimo. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. O sea, está mostrando que Cristo es el hijo y el heredero legítimo, pero a pesar de que incluso lo mataron, sabemos muy bien que este heredero resucitó. Hermanos, Cristo vive, por eso que nuestros ojos pueden ser puestos en Él y nuestra seguridad tiene que estar en Él, porque Él compartirá esa herencia con todos los que creyeron y perseveraron hasta el fin creyendo en Él. Por eso es que en Mateo 25, 34 dice: cuando llegue el final de todos los tiempos y Él venga a juzgar al mundo con justicia, entonces Él le dirá a un grupo, a los que creyeron en Él, estas palabras. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas promesas son grandísimas y gloriosas promesas para los cristianos, para que podamos perseverar en la fe hasta el último día y podamos servir con gozo a nuestro Señor en cada edad que nos toque vivir. Bien, mientras Dios va completando su obra en este mundo, su pueblo debe asegurarse de seguir sus instrucciones, porque hay peligros en el camino. Y esto es el segundo punto: lo peligroso de dejar cabos sueltos. ¿Escucharon esa frase, cabos sueltos? Es un término que se usa normalmente en lo que es relacionado a lo marítimo. Voy a explicar un poquito para que lo entiendan. Cabos sueltos, cabo se llama cabo a cualquiera de las cuerdas empleadas para la operación en la nave, en un barco, sí.
Estos cabos son indispensables para sujetar las velas, asegurar la carga en los mares picados y varias otras tareas marítimas. Y dice en esta información, un cabo suelto en alta mar puede ser muy peligroso y por lo tanto atar cualquier cabo suelto es una costumbre muy importante en cualquier embarcación. O sea que requiere atención. ¿Por qué? Por lo peligroso que es. Entonces, si entendemos que es peligroso, si el marinero entiende que es peligroso dejar cabos sueltos, eso significa que tiene que estar con mayor atención para no dejarlos, porque es peligroso. Bien, en estos versículos del 8 al 12, Josué nos relata nuevamente las tierras que Moisés entregó a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. Un poco lo vimos también la semana pasada. Esto lo pasó antes de que crucen el Jordán. Moisés les había entregado a estas 2 tribus y media esas tierras y ellos fueron los primeros en recibir su heredad. Pero notemos algo nuevo que aparece en este relato, que no aparece en el capítulo 12. Versículo 12, leamos juntos de este capítulo que estamos examinando. Dice, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas los jesureos y los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Eso no había dicho anteriormente. Ahora está dando algo. Entonces, ¿qué pasó acá? El escritor está marcando un contraste entre cómo actuó Moisés con los enemigos y cómo actuaron estas 2 tribus y media. No se dice exactamente cómo fue que ellos se introdujeron ahí, pero es claro que estas 2 tribus y media dejaron cabos sueltos al permitir que los de Maaca y de Jesur continúen viviendo entre ellos. ¿Y por qué digo que estos dejaron cabos sueltos? Como dijimos, es peligroso dejar cabos sueltos. Hermanos, estos 2 pueblos, más adelante serían una piedra de tropiezo para estas 2 tribus y media. Estas personas no son igual que los gabaonitas. Los gabaonitas se rindieron y dejaron todo lo que ellos creían para servir a los israelitas. Estos no dice cómo pasó, pero ellos se quedaron a vivir. Y si no había un rendimiento, si no se rendían, entonces ellos iban a seguir viviendo con las prácticas pecaminosas que acostumbraban a vivir. Y de a poco irían tentando a los israelitas a separarse de Dios y de su palabra y los iban a conducir a una adoración a sus ídolos y a sus dioses. E incluso la historia cuenta en el segundo libro de Samuel que el rey de Maaca se uniría en coalición con otros reyes para pelear contra el rey David. No se dice lo mismo de los gabaonitas en la historia. Se dice de ellos. Acuérdense que uno de los gabaonitas era uno de los que peleaba con David. Acá el rey de Maaca se alió con otros para pelear en contra de David. Entonces dejaron cabos sueltos. Y estas 2 tribus y media iban a experimentar el desastre que puede producir el no seguir la instrucción de Dios y dejar estos cabos sueltos en el camino. Por eso es importante notar estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestros días esto también puede ser aplicable a nuestras vidas en lo espiritual. Porque en lo espiritual es donde nosotros llevamos o peleamos con el enemigo. Y en ese mundo espiritual que el Señor ha traído a los cristianos, el creyente es llamado ¿a qué? A hacer morir lo terrenal en su vida, a desechar lo terrenal. Eso sería como tener la actitud de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Los derrotó y los echó.
Eso es hacer morir lo terrenal en nosotros, matarlos y desecharlos. Pero entonces vemos que la lección es clara. Hermanos, mientras le demos lugar, los cristianos, mientras le demos lugar al enemigo y vayamos dejando cabos sueltos en nuestras vidas, vamos a lamentarlo y yo les aseguro que no vamos a poder encontrar gozo espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una cosa va llevando a la otra. Es por eso que incluso también un hermano dice que toda alianza con el mundo trae siempre graves problemas y lamentables consecuencias, sin importar el tipo de convenio que sea. Ah, bueno, pero eso dice el hermano. O sea, ¿qué diga el hermano? ¿Qué importa? Hermano, ¿y saben lo que Dios dice en su palabra? En Santiago capítulo 4, versículo 4. Esto es para los cristianos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si entendemos la instrucción y lo peligroso que es, hermanos, no podemos navegar por este mundo dejando cabos sueltos. Es muy peligroso para nuestra comunión con Dios, porque este mundo está lleno de pecado. Satanás constantemente nos empuja y nos tienta una y otra vez para pecar contra nuestro Dios. Y si dejamos cabos sueltos en el camino, lo más probable que caigamos en pecado. Es por eso que debemos meditar en la palabra de Dios constantemente. Por eso deben ser intencionales, deben pasar tiempo. Por eso no se carguen de mucho trabajo, aunque tengan que trabajar. Hagan el esfuerzo de meditar en la palabra de Dios. Hagan el esfuerzo de poder tener comunión con Dios en oración. Y entre nosotros debemos recordarnos las promesas y las advertencias de Dios para no pecar contra Él. La palabra de Dios debe abundar en abundancia en nosotros, debe estar en abundancia en nosotros. Eso significa que no solamente si solamente abren la Biblia los domingos porque el pastor le dice abran sus Biblias en Josué, o sea, eso es dejar cabos sueltos. Todo de lunes a sábado no leen la Biblia, no meditan en lo que se predica, están dejando cabos sueltos. Es peligrosísimo. Debe meditar. En el Salmo 119 dice el salmista, he meditado en tus dichos para no pecar contra ti. Entonces debemos meditar en la palabra de Dios para no pecar contra nuestro Dios. Por eso es tiempo que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo. Es muy peligroso, doloroso y destructivo dejar cabos sueltos, hermano, hermana. ¿Y cómo podemos nosotros no dejar cabos sueltos cuando estamos luchando en la forma práctica? Eso significa, hermanos, cuando ustedes detecten cabos sueltos en sus vidas, algún tipo de debilidad, algún tipo de pecado que está dando vueltas en sus cabezas, ¿cómo los atamos? ¿Cómo aseguramos esos cabos sueltos? ¿Saben qué debemos hacer? Debemos empezar a practicar la confesión de pecados. Eso es atar, no dejarlo suelto. No, pero yo creo que lo voy a superar. Eso es dejar cabos sueltos. Hagámoslo a la manera del Señor. Y si el Señor dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, empecemos a practicarlo. Debemos empezar a practicar el arrepentimiento. Porque no venimos a la fe solamente cuando nos arrepentimos y ya está, nunca más debemos arrepentirnos. No, así como nos arrepentimos una vez, debemos seguir arrepintiéndonos porque todavía seguimos pecando. Practiquemos el arrepentimiento y la confesión de pecados los unos a los otros. Y como también estamos aprendiendo, practiquemos la disciplina en la iglesia, la disciplina unos a otros. Y en todo eso el Espíritu de Dios nos va a ayudar a crecer en santidad, porque mientras practicamos su palabra, el Espíritu de Dios va a enseñarnos a decir, bueno, estás creciendo en santidad. Por eso Pablo a los Corintios en su segunda carta, en capítulo 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Tenemos promesas? Sí. Bien. Eso nos va a ayudar a nosotros a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque el Señor nos ha dado de su espíritu y nos capacita para nosotros poder avanzar y crecer en santidad. Eso quiero también, en este momento quiero poder hablar a aquel que está sin Cristo. Así como nosotros los cristianos debemos meditar en cómo estamos viviendo, así también los que están sin Cristo en esta mañana, ya sea niño, grande o viejo, con término bíblico sin ofender, los que están sin Cristo también deben meditar en cómo están viviendo. Porque sinceramente, así como los de Jesús y los de Maaca, que estuvieron en medio del pueblo, vos podés estar en esta mañana entre nosotros sin ser parte de nosotros. Debes meditar, niño, joven y grande, cómo es que estás viviendo. Porque si estás sin Cristo, vas a actuar como los de Maaca y los de Jesús. Vas a pelear contra Dios. Vas a ingeniarte para hacer las cosas en contra de Dios, en contra de lo que Él manda a toda la humanidad. Vas a hacer las cosas en contra de su pueblo. Es más, si eres niño y joven y rechazas a tu papá y rechazas a tu mamá, y si eres más joven y grande, te predican el evangelio una y otra vez acá y lo rechazas, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? No lo estás rechazando a nosotros. O sea, si rechazan a su padre, rechazan a su madre cuando les enseñan la palabra del Señor y les hablan de la salvación en Cristo y ustedes la rechazan, dice el Señor, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí, dice el Señor. Ahora, si los reciben, no los reciben a ustedes, me están recibiendo a mí, dice el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Niños grandes y jóvenes y viejos, que si ustedes responden a estas palabras, a este llamado, no están respondiendo a lo que el pastor está diciendo, están respondiendo al llamado de Dios, porque es Cristo quien dice que deben arrepentirse. Y Pablo dijo que Dios ha pasado el tiempo de la ignorancia. Ustedes ya saben que son pecadores. Entonces Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido el día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Entonces la justicia de Dios va a llegar, niño, joven y grande. Y si estás rechazando a Dios, estás rechazando a Cristo, tu único Salvador. Pero si te arrepientes y crees en Cristo, es Cristo mismo que te acerca a la presencia de Dios. Por eso que está escrito, el justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Podés estar acá como parte de nosotros sin ser parte de nosotros. ¿Qué cambia todo eso? Que te arrepientas y creas, para que estés acá siendo parte del pueblo de Dios. Así que te ruego que pienses y medites cómo estás viviendo para que puedas creer en Cristo y ser parte de su pueblo. Pero bien, la obra de Dios debe continuar y debe ser completada. Y eso debe hacerse siguiendo las instrucciones, porque todo servicio es establecido por Dios y es por Él y para Él. Eso me lleva a mi tercer punto, un servicio particular. Hermanos, en todo este relato de la primera distribución que nos da este capítulo 13, Josué nos relata algo nuevo que aparece en este capítulo, lo cual no aparecía en el 12. Leamos el versículo 14. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como Él les había dicho. Y eso se vuelve a repetir en el versículo 33, de que esta tribu no recibió heredad. Si bien es algo nuevo en esta parte, en este capítulo, era ya parte del cumplimiento de las promesas que Dios le había dicho a Moisés. Por eso dice ahí, como les había dicho. Cada vez que dice eso nos está remontando hacia atrás. Ya Él lo había dicho
que esto iba a ser así. Josué entonces tenía que repartir la tierra a todas las tribus, a las 9 tribus y media que faltaba, menos a una. Menos a una. Y en estos dos versículos, en el 14 y en el 33, Josué nos está recordando lo que Dios ya había establecido para la tribu de Leví. ¿Y qué es lo que Dios había dicho para la tribu de Leví? Que ellos iban a servir al Señor en el tabernáculo de reuniones. Después, si pueden, por favor, por razones de tiempo, yo no voy a poder ir y leer todo eso, pero sí traje un resumen de lo que Dios había establecido para ellos. Números, capítulo 18, si quieren después lo pueden leer en sus casas, pero yo hoy les voy a contar un poquito de ese resumen para nosotros entender por qué ellos no recibieron heredad de tierras. Porque primeramente el plan de Dios no era solamente darles tierras, sino que en esas tierras su pueblo viviera conforme a las leyes divinas. Dios les había dado leyes para que cuando lleguen a ese lugar, ellos vivan conforme a esto. Y entonces en ese lugar, en ese donde iban a habitar, los levitas iban a ser aquellos encargados del culto, la adoración, e iban a ofrecer sacrificios establecidos por Dios para que Dios mismo permanezca en medio de su pueblo. Y resumiendo Números 18, puedo decir que este servicio era particular, ya que era un llamado divino. Y como era un llamado divino, ellos debían encargarse de servir con gozo al Señor, porque este servicio era un regalo de Dios para ellos. En Números 18, el 7b, ustedes después léanlo en sus casas todo 18, el Señor les dijo, yo les he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. O sea, esto era un regalo de Dios, esto era su herencia para ellos. Y junto a este don, junto a este regalo en este servicio, estaba el cuidado providencial. Era Dios mismo quien se encargaría de hacerles llegar todo lo que era necesario para el servicio y para su supervivencia, porque ellos no iban a poder trabajar las tierras como los otros, no iban a poder tener animales como los otros, ellos iban a vivir de otra forma. Y es de esa forma providencial, Dios les había dicho a las otras tribus de Israel que las primicias de los frutos de la tierra, las ofrendas y los diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, quienes eran sus siervos. Eso ustedes lo van a ver en el capítulo 18 de Números, versículos 12, 19 y 26. Y también puedo decir que este servicio a Dios debía hacerse con diligencia y con mucho cuidado, siguiendo cada una de las instrucciones de Dios, porque un servicio responsable y cuidadoso detenía la ira de Dios para con los hijos de Israel. Si no lo hacían así, como Dios lo había establecido, la ira de Dios iba a caer sobre los israelitas. Eso está en 18:5. Y por último, puedo decir que los levitas trabajarían en íntima relación con los sacerdotes, quienes iban a interceder y presentarse delante de Dios por el pueblo, como también Dios lo había establecido. Eso está en Números 18:6. Eso es un resumen, después léanlo por completo. Entonces, este pueblo, la tribu de Leví, no iba a recibir tierras por heredad, iban a formar parte del pueblo, pero ellos tenían una ocupación diferente. Ahora bien, ¿qué podemos extraer esto para nosotros en nuestros días? Obviamente, tengo que decirlo, nosotros hoy ya no necesitamos a los levitas ni a los sacerdotes para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la obra de Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, todo cristiano puede acercarse confiadamente a Dios, confiando en los méritos de Cristo. Por eso que en primera de Pedro 2:4 dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Tenemos que hacer sacrificios nuevamente? No. Estos sacrificios ahora son espirituales, pero siempre acercándonos
como sacerdotes, pero ¿como quién? Como Cristo, que es el sumo sacerdote. Ahora podemos acercarnos a Dios. Esa cortina que separaba y que solamente el sumo sacerdote podía entrar, fue rasgada. Dios la rasgó de arriba para abajo para que nosotros ahora podamos presentarnos y poder entrar a la presencia de Dios. Y hermanos, y así como los levitas no tenían heredad en la tierra, de una tierra, mejor dicho, en este lugar, nosotros, de la misma forma que ellos, no tenemos nuestra ciudadanía terrenal. Nuestra herencia está en los cielos. Y así como los levitas, a los levitas, ¿quién los llamó y quién les encargó esta encomienda? El Señor. Y así también a nosotros el Señor nos llamó y nos apartó, y Él también nos dice a los suyos: yo soy tu parte y tu heredad. Sé tú mi porción, es lo que hemos cantado hoy. Entonces el Señor es nuestra herencia. Pero dentro de este llamado general, también podría aplicarse de forma particular al llamado que Dios hace soberanamente a algunos a un servicio particular, como es el pastorado. Todos somos llamados, todos podemos presentarnos, pero el Señor, de una forma soberana, hace también llamados particulares. Este llamado del pastorado también es un llamado divino. Por tanto, Dios establece para ellos que tengan una dedicación exclusiva al ministerio. Ellos, al igual que los levitas y los sacerdotes, deben servir en total dependencia de Dios y de su palabra. O sea, todo servicio debe ser así, pero estos que han sido llamados deben encargarse de que están siendo guiados por el Espíritu y su palabra para presentar este servicio de una forma que honre a Dios. Y ojo, con esto no estoy diciendo que los pastores son los sacerdotes y no estoy diciendo que los pastores son los levitas o que son una élite aparte o que están por encima del pueblo. No estoy diciendo eso, sino que los pastores son también parte del pueblo, pero Dios los ha llamado para que ellos sirvan al Señor en un ministerio especial, que es el predicar su palabra. Los pastores, así como el servicio de los levitas, los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Y así como en el pasado, Dios mismo providencialmente sostendría a sus siervos en ese pasado, en la actualidad Dios también lo hace. En el pasado lo hizo por medio de las restantes tribus. En nuestros días Dios le ha dado la responsabilidad a la iglesia local de sostener a sus pastores que se dedican a tiempo completo en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y ustedes eso lo pueden ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, y hay muchos otros pasajes más. Pero es Dios quien se encarga de establecer todo esto para ese cuidado. Llamado general, llamado particular. Hermanos, terminando, quiero animarles nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que puedan meditar en lo que han escuchado y que sean intencionales en esto y le puedan pedir al Espíritu Santo sabiduría para poder entender estas cosas, porque estas cosas no se entienden solamente de una forma intelectual, sino que el Espíritu debe aplicar a nuestras vidas estas verdades. Oren al Señor, pero sean intencionales en meditar en la palabra de Dios. Y que nuestra iglesia, hermanos, continúe con la obra que Dios nos ha encomendado. Por amor a nuestro Señor Jesucristo, deben servir al Señor con gozo. Y en este servir al Señor con gozo, que el Señor también les dé fuerzas y diligencia para no dejar cabos sueltos y que puedan cumplir con el llamado que Dios les ha dado a cada uno de ustedes como iglesia. La iglesia tiene un llamado que cumplir porque Dios está completando su obra hasta que Él venga, ya sea en este tiempo o en otro. La iglesia sigue teniendo la misma misión: reflejar el carácter de Cristo, predicar el evangelio, que nosotros seamos el reflejo de nuestro Cristo. Entonces,
mientras sirvamos al Señor, vamos a poder alabar y adorar a nuestro Dios como nuestro Rey y darle gloria a Él, porque Él es digno de toda gloria. ¿Quién nos llamó? Él. Todo es por Él y para Él. A Él sea la gloria, hermanos.